Bueno, buenas tardes, muchas gracias a todos por el esfuerzo de haberos acercado a este acto y os presento al editor del libro. Voy a ser políticamente incorrecto, Joaquín Recio, el responsable de la editorial Atrapasueños, y a Gemma Delgado, redactora jefe de Mundo Obrero, responsable del suplemento El Mono Azul, suplemento cultural que Mundo Obrero ha recuperado desde hace no sé cuánto tiempo, un par de años. Llevamos ya como 5 años, llevaremos por ahí, antes de la pandemia. Este es el número 54 de esta etapa del Mono Azul. Que seguramente muchos lo conocéis, que es el suplemento cultural que editó el PC durante la guerra. Bueno, ¿perdón? ¿De libro no hablas? Ahora. Bueno, yo libro muy poco. Pues yo voy a dar unas pinceladas nada más de la biografía de Vázquez Montalbán y luego del libro va a hablar el editor Joaquín Recio y Gemma nos va a hablar de este especial del Mono Azul que ha hecho Mundo Obrero. Entonces, para intentar ser breve, Vázquez Montalbán nace a mediados del 39, muy poco después de acabar la guerra. Estudia filosofía y letras y periodismo. A los 22 años se casa con una compañera de la Facultad de Estudios de Filosofía y no sé si en castigo por haberse casado, a los pocos meses le forman un consejo de guerra y le condenan a 3 años de cárcel, que los pasa pues prácticamente escribiendo, y de ahí nace la condena es por haberse solidarizado públicamente con la huelga de los mineros asturianos, creo que desde el 62. Está 2 años en la cárcel porque tiene la suerte de que se muera Juan XXIII y hay un indulto que le saca 1 año antes de que cumpla la condena. En esos 2 años escribe un libro que se llama Informe sobre la información, que yo creo que hoy es tan actual como en el momento que lo hizo, por el rigor, por la seriedad y por la tranquilidad. Voy a leer solo una frase de ese libro. Dice: para el sistema lo verdaderamente peligroso sería que los medios informativos más potentes, los diarios de amplia circulación, la radio, la televisión, cayeran en manos de los profesionales dispuestos a no servir a otro señor que a sus lectores. Es la filosofía del libro, pero una conclusión a la que obviamente llega porque es precisamente lo que no ocurre. No ocurría entonces, y hoy yo me atrevería a decir que muchísimo menos. Empieza a trabajar enseguida como redactor en el semanario Siglo XX. Ese semanario se cierra a los pocos meses de estar él allí, en aplicación de la ley de información del señor Fraga, y unos meses después ya entra en la revista Triunfo, y bajo el seudónimo de Sisto Cámara, que es un periodista histórico, el nombre de un periodista histórico, publica unos artículos que denomina Crónica Sentimental de España, que un poco le dan a conocer y a partir de digamos que le hacen un nombre en el mundo de las letras. En el año 80, empieza a publicar en El País. Tiene unos escritos relacionados con la información, pero forman parte de un reportaje que El País hace justo el año que sale, en el 76, también muy curioso, en el que analiza a través de varios personajes estudiosos de la comunicación, que es en calidad de lo que él habla en ese reportaje, profesores de periodismo de la Facultad de Ciencias de la Información y otros periodistas. Habla sobre, curiosamente, la prensa 1 año después de la muerte del dictador, ¿no? Yo creo que ese reportaje hoy no se atrevería a hacerlo nadie, y menos con el título La prensa 50 años después. En el año 80 publica su primer columna en El País, ficha, digamos, en El País, que se titula 41 años de paz, una columna que versa
sobre un lance futbolístico, a través del cual aparece desde Erich Fromm, era esa capacidad que tenía una cultura inmensa que le permitía establecer relaciones y sacar conclusiones y anécdotas, bueno, pues que hacían muy amenos sus escritos y muy pedagógicos, yo creo. Ese lance futbolístico, ni más ni menos, lo siento si no hay muchos aficionados al fútbol, yo soy un poco, aunque ya lo voy perdiendo, un partido de fútbol entre entre el Barcelona y el Real Madrid, en el que un jugador del Madrid, que fue emblemático por lo bruto que era también, llamado Juanito, mete un gol y se va a celebrarlo poco menos que a sacar pecho delante de un futbolista de la historia, como era Elenio Herrera, entrenador del Barcelona en aquel momento, pero ahora que era como un gentleman del fútbol. Y pues la columna empieza diciendo ¿qué le habrá dicho? Luego explica lo que le ha dicho, una tontería propia, pero a través de eso, pues insisto, nos presenta a un Elenio Herrera que ha leído a Erich Fromm, ese es, yo creo que ese tipo de cosas solo lo puede hacer Banco de Condado. Me he molestado en hacer una contabilidad por encima de las columnas que publico en El País, de los trabajos. Como no te lo da hecho el ordenador, pues tienes que mirar cuántas veces sale y cuántos artículos. Bueno, me salen 1300 y pico. Yo creo que escribió más de lo que la inmensa mayoría de nosotros es capaz de leer, pero dedicándole unas cuantas horas diarias. Es de un prolijo y de una calidad que se puede ser prolijo. Yo no sé si después de Lope de Vega ha habido alguien que haya escrito en castellano, desde luego español, autor español, más que Vázquez Montalbán. Enseguida combina los escritos periodísticos con escritos literarios, con novelas. Empieza primero con poesía, tiene un montón de poesía escrita y publicada, y enseguida, en el año ya 72 creo que es, publica el asesinato de Kennedy, no recuerdo el título exacto, donde ya aparece el inspector Carballo, que va a ser el que... En fin, es autor prolífico, además de la novela destaca en poesía, en ensayo, en periodismo. Yo creo que la serie de Pepe Carballo pasará con el tiempo a la historia de la literatura, y que es capaz de mezclar todos los palos, la política, la filosofía, la historia, el fútbol, la copla, la música, y sobre todo que tiene un especial cariño a algo que Joaquín está intentando rescatar, que es la gastronomía, y que está poniendo en valor con el, ¿cómo se llama?, el simposio de Yo soy de Montalbán. La jornada literaria gastronómica, yo también soy de Montalbán. Bueno, el libro, solo voy a decir una cosa, el libro es un compendio de todo eso. Yo sé al final yo creo que Vázquez Montalbán fue capaz de escribir tanto porque, como verá quien lea este libro, se lo pasaba pipa. Es decir, yo creo que se estaba riendo todo el rato, con lo cual pues no le debía costar tanto trabajo. Es decir, tenía el bagaje para hacerlo, los conocimientos, y encima se lo pasaba bien, con lo cual pues ¿qué otra cosa mejor podía hacer? Y ya. Muy bien. Vázquez Montalbán, el año pasado se cumplían 20 años de la desaparición física de este gran novelista, que muchas personas que estáis aquí quizás algunas lo habéis conocido en persona o que lo habéis disfrutado en alguna conferencia, alguna charla, pero sobre todo seguramente lo hemos disfrutado leyéndolo apasionadamente, ya sea en las columnas aquellas del País, cuando escribía en El País, o incluso antes en toda la referencia que ha hecho al periodismo tan salvaje y efervescente que había en la transición, ¿no? Que había un montón de periódicos, Telexpress también escribía mucho más en Manolo, Mundo Obrero, también en Treball, en catalán. Es decir, Manolo escribía en cantidad de periódicos con seudónimo y sin seudónimo.
Hemos venido hoy aquí al CAUN, una pandilla de amigos, porque en verdad les he metido un fregado de estar aquí a Manuel, porque es periodista y porque tiene incluso una anécdota en el país, porque él fue trabajador del país, presidente del comité de empresa, como sabéis mucho de los que estáis aquí, porque es socio del CAUN. Pero Manuel tiene una experiencia muy concreta con Manolo, muy curiosa, porque le cambió un titular de un artículo y se lió además, porque él tenía que ver con la Santa Madre Iglesia y con la conferencia episcopal, y hubo un desaguisado que al final Manolo le dio la razón a él y ya está, pero que él ha sido parte de la Casa del País, ha sido un topo dentro del país nuestro, y él tiene pues su anécdota con Manolo, pero Manuel tenía que estar aquí porque está colaborando con la editorial y porque tiene siempre algo que aportar, tiene una capacidad crítica enorme. Y después que estuviera la redactora jefe de Mundo Vero, un periódico donde Manolo escribió del año 76 a 78, como recoge la investigación que ya hemos presentado aquí en el CAUN, ¿no? De Cambiar la vida, cambiar la historia, que son toda la sección que escribió durante estos años en la clandestinidad, ya con el PC legal, Manolo, junto con el dibujante Just Denin, que entonces se llamaba El Zurdo, que también hacía sus dibujitos, que son muy simpáticos, y acompaña en esta edición. Esto fue el inicio de un trabajo que hoy venimos a hacer un poco la devolución a ustedes, en el sentido también de que han pasado cosas en este 20 aniversario, y yo quería que juntar a la pandilla y contaros un poco cómo ha ido el año de celebración y conmemoración de Vázquez Montalbán era un deber. Decirlo, tú no te pudiste quedar a la comida que organizamos, pero aquí hay gente que disfrutó del menú Carballo. Entonces eso lo vamos a contar un poquito para que entendáis qué hemos hecho en este 20 aniversario de Vázquez Montalbán. Os presentaré esta novela que es parte de esa conmemoración y hablaré también del futuro, que yo vengo ahora mismo de Barcelona y hemos estado indagando en los archivos de Comisión Obrera de Cataluña. Y hay cosas que, bueno, que hay que comunicar y que hay que seguir trabajando para que no se pierda la memoria y sobre todo el legado literario y crítico de una persona tan libre como Manolo. La limón de lo que ha dicho Manuel, de que era un tío bastante cachondo, la cara de circunspecto que tiene, o la cara de persona mala follada si fuera de Granada, pero es una persona que todo el mundo la recuerda con gran cariño por lo cachondo que era en el fondo, en el sentido de que era una persona, de cierta manera tímido, tampoco tanto, pero sí era una persona que tenía una retranca gallega, tiene es descendente de gallegos y tiene esa retranca gallega mezclada con la mala uva del catalán, pero también una cosa muy rara del charnego también. Es decir, que es un personaje en sí mismo. Yo creo que se fue demasiado joven. Nosotros que compartimos ahora mucho con Ana Sayés, que es la compañera suya, se fue demasiado joven y ella recuerda cosas muy cachondas de Manolo Vázquez Montalbán. Una de ellas, por ejemplo, que fue a una televisión, un plató, todo el mundo discutiendo, todo el mundo hablando y ya no dejaban hablar. Y cuando le preguntaron a él, se giró y dijo: mire, yo soy poeta. Y se cayó y se fue, ¿sabes? Dijo: este está el nabo de la cháchara, él defendió siempre un debate entre iguales, en el sentido de poder argumentar, de poder establecer unos criterios mínimos para ese debate. Lo hacía desde la tribuna, que da el periodismo, pero también lo hacía desde el ensayo y desde las conferencias tan agudas que dio. Os voy a poner un botón de muestra que Manolo sigue vivo en los libros, pero también gracias a las nuevas tecnologías lo tenemos en YouTube. Tenéis cantidad de conferencias de él, programas de televisión muy interesantes también, sobre todo los que hicieron en televisión española. Os voy a dejar 2 o 3 minutos escuchándolo porque merece la pena invitarlo a esta mesa de amigos y así lo tenemos presente. Y después continúo. El sonido, ¿no? ¿Qué has hecho? ¿El sonido sale? Vale. Nada, que no va a querer hoy. Bueno, mientras se pone. Venga, empieza. En algunos museos, botellas de vino, en las cuales ponía una leyenda interesante, ponía proveedor de la Real Casa, queriendo decir que aquel vinaterio era proveedor de la Real Casa, y supongo que los fabricantes de hierbas de los convenios de Granada o de las mantecadas de Astorga, que proveía la Real Casa, también ponía un proveedor de la Real Casa, ¿no? Yo creo que la intelectualidad española se divide en tres sectores
que tampoco están totalmente diferenciados, que a veces se mete uno en el terreno del otro. Al referirme a intelectualidad, observe que en este país aparentemente la derecha no tiene intelectualidad, porque la intelectualidad de la derecha se ejerce de otra manera, ¿no? Pero esa intelectualidad progresista, que forma ese arco que casi parece monopolizar el campo, se divide en tres sectores: proveedores de ideología y de coartada histórica del poder, por motivos diferentes. Interviene en muchos casos una cierta voluntad protectora del poder, considerándolo un tanto desvalido o naif en el momento que se estaba estableciendo el poder socialista, y entonces como prestándose a suministrar la ideología que este poder necesita ante hechos puntuales, como situando un cuerpo defensivo, considerando que ese poder es frágil en el terreno de la posibilidad de crear conciencia social, y por lo tanto hay que a ir abasteciendo de la ideología que necesita para circunstancias concretas. Llámese OTAN, llámese quinto centenario, llámese lo que sea. Eso sería un sector. Ahí hay motivaciones de muchos tipos, y yo me he negado siempre a mentir en público que la motivación más clara es el clientelismo, porque ahí funciona sobre todo algo que los intelectuales de este país conocemos muy bien, esa sensación de exilado interior, y que muchas veces hemos pensado, a ver si llega algún día una época en la que yo me sienta identificado con el poder, o pude sentirse identificado la promoción del 27 o la promoción de la República. Entonces, para muchos intelectuales han jugado a eso para practicar un cierto descanso histórico de exilio, más que para sentirse clientes que puedan entrar, y sin duda hay casos de que un segundo sector, que serían los que han practicado el retorno a lo privado y con ciertas habilidades hacia la cocina. Y no me refiero a la cocina en senso estricto, aunque el exceso de intelectuales españoles que cocinan se mantiene afortunadamente, sino a la cocina incluso en sentido intelectual. Es decir, la cocina, la obra muy personal, muy a partir de los ingredientes que se tienen a mano, desconfiando de la posibilidad de plantear totalizaciones y valores absolutos. Es decir, ese trabajo de cocina, que los ingredientes son personales y el guiso nunca sale igual. La cocina pasa como la cerámica, que aunque pongas la misma agua, pongas la misma proporción de especies, el sofrito aparentemente esté bien trabado, un plato nunca es igual a sí mismo cuando lo haces en otra circunstancia. Y luego el tercer sector, que sería el que ha mantenido una cierta conciencia crítica, una cierta distancia crítica, pero relativizada por un sentido del pudor y del ridículo, un sentido de que tal como está montada la organización de la cultura, de la sociedad, tal como se crean verdades y conciencia y opinión pública, sería un loco o sería un pretencioso apelo intelectual crítico que asumiera esta función creyendo que realmente va a conmocionar, va a movilizar a las masas y va a crear un fermento, es decir, hacer lo que hay que hacer desde la izquierda en esta época sería hacer el ridículo. Yo creo que en ese sentido Ortega también hizo el ridículo cuando en su época sus seguidores se creían que movía un dedo y cambiaba la historia del país. Esos tres sectores son los que están en estos momentos operando cada vez más unificados con una cierta tendencia al desencanto y con otra tendencia a formular aquello de que mi reino no es de este mundo, mientras en cambio Bueno, hemos llegado hasta el desencanto, ¿verdad? Era importante esa palabra para la introducción de... En lo prolífico que tiene el autor lo tiene también en su evolución, es decir, no solamente es capaz de producir, se calcula que tiene como unos 8.000 artículos publicados, según los estudios de la Universidad de Barcelona, que un profesor que hizo 3 volúmenes editados magníficamente en tapa dura, donde se olvidaron, por ejemplo, de todo lo que publicó en la prensa clandestina, tanto de Mundo Vero como en la asociación de expresos de franquistas o en el propio periódico del PSUV, que es el Trebal. Es decir, publicó en cantidad de medios y los que se han documentado son unos 8.000, que yo calculo que llegamos a 9.000 artículos, con todo lo que tiene en prensa clandestina y colaboraciones que están todavía por ahí en muchos archivos todavía.
Lo que sí es verdad que él tuvo una evolución permanente en toda su trayectoria, como buen materialista y como buen marxista, nunca dejó de aplicarse en el estudio de todo lo que estaba aconteciendo. No sé si recordáis que cuando lo importante que fue que Manolo visitara Chiapas, ¿no?, que conociera el movimiento zapatista para abrir un poco la perspectiva al movimiento comunista internacional, de lo que suponía el avance zapatista frente a las tesis después de la caída del muro, ¿no? Esa búsqueda de una nueva estrategia donde pudiéramos tener espacios de participación ciudadana, política, social, de las mujeres, de los indígenas, todo lo que había el zapatismo como vía, ¿no? Y después el altermundialismo, que también practica Manolo, y se hace un defensor de los foros sociales mundiales y de toda la estrategia esa de la izquierda plural, variopinta, movimientos sociales, etcétera. Esa evolución ayudó mucho a construir muchos espacios, eso políticamente lo sabemos, y aquí hay gente que ha conocido espacios como Izquierda Unida desde el origen, y la propia Izquierda Unida también se alimentó mucho del espíritu de esas conversaciones que Manolo tendría con los dirigentes, que no eran pocos, los dirigentes con los que tienen buena relación. Estamos hablando de los históricos, ¿no?, de Simón hasta el Raimundo, ¿no?, es decir, los dirigentes históricos del PC y del PSUV. Lo que sí es verdad es que en ese quehacer permanente que ha tenido Manolo en su trayectoria vital, en su pragmatismo literario, pues se ha evidenciado. Entonces, la mejor fórmula que tenía para poder expresar su pensamiento político eran sus novelas. Y por eso nos gusta tanto a la gente que amamos el análisis, que amamos la aventura, que amamos la literatura en general, porque nos lo da todo condensado en un personaje con un poco gris, ¿no? Porque Carballo no deja de ser un tío bastante lamentable en muchos aspectos, pero no es que sentamos identificados, sino que nos vemos reflejados en muchos aspectos que tienen que ver con la cultura que se retrata ahí. Es decir, aquí lo que conquista Manolo, yo creo que son los corazones de sus lectores a través de la cultura que nos muestra a través de su literatura. Es curioso que en este 20 aniversario se haya publicado por la editorial Novoa, una editorial catalana, que ya ha publicado varios títulos de Manolo, porque la agencia literaria que llevaba antes a Manolo Vázquez Montalbán era la famosa agencia Barcels, ahora lo llaman unas mujeres estupendas que son tienen un nombre extranjero y no sabía decirlo ahora mismo, pero le dicen las Lynch, pero bueno, es una agencia literaria que está dinamizando muy bien el fondo. No es que le hiciera mal que la agencia de Carmen Barcels, sino que han entrado en otra dinámica el comportamiento editorial, y hay agencias que están respondiendo a estos momentos. Entonces, diversificando el fondo, es decir, los títulos, está apareciendo Manolo Vázquez Montalbán en diferentes editoriales, y no solamente está con Planeta o está con Anagrama, es decir, diversificando, y no son las grandes las que se llevan los títulos. Se pueden llegar a acuerdos y se puede publicar, cosa que es bastante de agradecer, ¿no? Entonces nosotros tuvimos la suerte, al calor del 20 aniversario, de poder publicar cuestiones marxistas cedidos por la familia, en gratitud al trabajo que estamos haciendo de recuperación de Manolo, de su obra, y sobre todo también porque el PC está detrás de esta coalición. Es decir, ha habido una sintonía permanente entre la familia y lo que es el PC y el PSUV, de histórica, se sigue manteniendo esa buena relación, y entonces este libro ha sido un regalo de la familia al PC y a Atrapasueños, con lo cual para nosotros estamos muy agradecidos, y lo hemos dicho públicamente allá donde vamos, en el sentido de que hemos rescatado una novela que teníamos muchas ganas de que se leyera de nuevo, porque el título es molón, evidentemente, cuestiones marxistas, tiene que ver con los hermanos Marx y con Carlos, que es como tu hermano más. Entonces los diálogos son desternillantes, hilarantes, que se ha comentado antes. Yo maté a Kennedy, la primera novela donde aparece Carballo, que yo creo que es la que tiene más enjundia, porque te la terminas de leer y no sabes qué coño ha contado. Es decir, es una novela dificilísima. Yo creo que el efecto de extrañamiento lo consiguió. Es decir, la literatura subnormal que inaugura Yo maté a Kennedy se le nota en todo su esplendor. Lo que sí es verdad que Yo maté a Kennedy te deja pasajes muy evidentes de una gran erudición, de una persona que sabe muchísimo, es decir, y que no para de aprender, y es una de las cosas quizás que yo más interés tenía por saber, y se lo pregunté a la viuda esta semana pasada en Barcelona. A Ana Sayer le pregunté cómo carajo había escrito el manual este de información que escribió en la cárcel, cuando ha sido una obra que se ha manejado incluso en la universidad como libro de texto. Claro, yo porque nadie lo ha explicado, entonces Ana me lo explicó, dice, mira, muy fácil, la hija del director de la cárcel era militante.
Entonces, como le caímos en gracia, porque era compañera y tal, pues nos ayudó y nos metía le metía a Manolo todos los libros que pedía, se los llevaban a la cárcel y los metían de tapadillo. Es decir, por la permeabilidad que ha dado lo que está en un movimiento antifranquista, en una lucha social desde la universidad, como estaban esta gente. Curiosamente, en el archivo del PC, que es el anterior trabajo, es en el que me baso fundamentalmente para rescatar textos de Mundo Obrero, también aparecen cosas muy curiosas y artículos muy curiosos y sobre todo también algunos documentos muy curiosos. Y está aquí anexado el Consejo de Guerra celebrado el día 15 de junio en el Gobierno Militar de Barcelona contra 8 universitarios. Este texto además está en catalán. Le pregunté a Ana Sayers por qué podría estar en catalán y dice, bueno, porque se utilizaba y porque esto sería un informe de algún militante, lo que es verdad que es una traducción al catalán del informe judicial, es decir, que es el lenguaje extremadamente judicial y lo que se ha traducido al catalán, porque bueno, pues se defendía el catalán y porque se hablaba en catalán. Lo tradujimos al castellano y aquí viene pues todo. Manuel Vázquez Montalbán estaba en quinto de Románicas, periodista. Martí Capdevila, que estaba en tercero de Económicas, Salvador Clota en quinto de Románicas, Puy en cuarto de Económicas, Ana Sayers estaba en quinto de Historia con 21 añitos, ya era mujer de Vázquez, lo pone aquí, mujer de Vázquez. Y bueno, les cayó por 6 años a Vázquez y a Capdevila, 4 años a Clota, 3 años a Puig, 2 años a Sayers, 1 año y medio a Ballesteros. Ya sabéis que por la gracia de Dios se murió un papa y hubo un indulto y salieron toda esta gente, tan buena gente como tanta otra gente que conocéis que salió del Trullo, pues alguna vez se salió y salieron. Y ese texto es un documento histórico que está en el archivo del PC, igual que estas fotos. Es decir, todavía hay que seguir indagando y en esa estamos, ¿no? Curiosamente, en el 20 aniversario, y recupero lo que estaba diciendo antes, la editorial Novoa saca varias publicaciones durante estos años atrás, pero publica una fundamental ahora que se llama Los papeles de Asmussen. Es un texto del año 65 que no sabemos por qué desechó Manolo y que estaba metido dentro de su archivo personal y que se depositó en el Archivo Nacional. Yo tampoco sé por qué. Hombre, si estuviera viviendo en Barcelona, ese archivo ya lo tendría yo más que no me dio tiempo. Y se adelantó otro editor y encontró un archivo de una novela fantástica que escrita en el 65 se publica en el año 23. Es como un mensaje a destiempo, pero a tiempo de Manolo, porque esa novela condensa todo, o sea, menos el personaje de Carballo, ya está situado un personaje parecido a Carballo, pero sobre todo el ingrediente que más le gusta es la cocina. Ya aparece en esta novela todo el tema gastronómico, culinario, ya habla de cócteles, del Singapur Slang, que se toma con ginebra y tal. Es decir, ya se ve ese hombre que nos ha enseñado a la clase trabajadora a comer mejor. Comer bien dice que ya comíamos, porque la gente pobre dice que comemos bien. Comer cosas sanas, porque no hay otra cosa que en mi casa se comía cerga y jodía verde en casa de mi yaya. Pero es verdad que se come bien, pero hay que comer mejor, ¿no? Aprender a comer, la gastronomía tiene que ver con la cultura. Allí donde hay gastronomía, como decía Manolo, hay civilización. Los argentinos dicen que no cocinan bien, que eso es un imperio que se quedó a medias, dice, con una capital que no tiene un imperio que se llama Buenos Aires. Pero sí es verdad que Manolo tiene toda una faceta gastronómica muy interesante, ya en esta novela, Los papeles de Asmussen, se ve. Este libro lo destaco porque se ha hecho un trabajo de edición muy potente y está muy destinado a las generaciones más jóvenes. Entonces tiene un aparato crítico, tiene una introducción bastante larga que ayuda a comprender, a situar el contexto de la novela y sobre todo de Manuel Vázquez Montalbán, y después tiene también una nota a pie de página que a muchos de los que estáis aquí os sobra, ¿vale? Pues personajes de la izquierda de los 70 que salen diferenciados. Ya ahí nos vamos a dar cuenta del acervo cultural que tenemos, pero es verdad que a la gente joven no. Entonces es muy interesante este libro para regalar, yo lo recomiendo, que es un libro muy bien editado, es un libro fetiche y un libro bastante potente en su edición, muy bonito editado. Además la portada del grupo Crónica es una maravilla. Y el otro libro que se ha publicado al calor del 20 aniversario es el nuestro, el de Cuestiones Marxistas. Este es el último título de la época de la literatura subnormal, entonces es quizás de los textos más accesibles en muchos sentidos. Es muy divertido, incorpora también lo que era Manolo. Manolo, aunque lo dijera de coña en ese programa de televisión, era un poeta. Ser poeta no significa que hay que escribir todos los días poesía.
es como el que es flamenco, ¿no? Eso lo dice mi amigo Juan Pinilla, dice, hay gente que a lo mejor no canta bien, pero es que es más flamenco que ese no puede ser nadie. Es decir, es una forma de ver la vida, de expresarse, de comprender y sobre todo de articular el lenguaje y el pensamiento, ¿no? En todo caso, el que hace poesía es un hacedor, y en este caso Vázquez Montalbán era un hacedor, era un demiurgo de la palabra, era una persona que le apasionaba el mundo, le apasionaba la gente y le apasionaba lo que piensa la gente y lo que hace la gente. Yo creo que se murió muy joven, una pena, y ahora diré una cosilla para terminar, pero es verdad que todo lo que comprende esta novela es divertido, es interesante, te da un poco de agilidad mental, que eso también es importante, Manuel Vázquez Montalbán. Yo creo que cuando tenés un articulito de él, lo que te ayuda es a cómo decir en tan pocas palabras tantas cosas, y dices, joder, pues sí, esta gente son genios de la escritura. El Aro Teclen también lo hacía, ¿verdad? Con visto y oído, hay gente que tiene una capacidad, pues bueno, pues lo hemos podido disfrutar y lo podemos seguir disfrutando. A la limón de eso también digo que se cabrea mucho la gente que es amiga de Manolo, y entre ellos la Ana, cuando dicen, si Manolo Vázquez Montalbán estuviera vivo, esa frase típica que se dice, ¿no? Le cayó mal que lo dijera una dirigente en un mitin en Barcelona hace poco, porque dice, no, si no hace falta que escuchar lo que dijera ahora, sino léelo y verás lo que dice, porque claro, el panorama actual, que es tan setentero en el sentido de cómo está la geopolítica, en el sentido de cómo está la sociedad de consumo, es decir, hay elementos tan gordianos en lo que tiene que ver con el mundo actual, pues bueno, pues las aspiraciones entre los 70, los 80, la actualidad, pues ya las conocemos. Y es verdad que vivimos un momento que parece que estamos en otro, no muy lejano, pero bueno, es el actual. Y Manolo tiene una lectura muy actual. Yo estoy rescatando ahora todo el trabajo que hizo en catalán en el periódico Trebal, se va a publicar este año. Son inéditos entonces en castellano, algunos son incluso textos que no han sido compilados nunca en ninguna edición posterior en catalán, o sea que lo cual el público catalán tampoco lo ha leído todo lo que vamos a compilar. Vamos a hacer una edición catalana y una edición en castellano, y ese trabajo va a seguir porque sabemos que hay todavía más colaboraciones de Manolo en prensa clandestina que hay que seguir rescatando. La actualidad de su lectura es la actualidad del índice, por ejemplo, de este libro, ¿vale? Yo os invito a que podáis compartir la literatura, que podáis compartir los artículos, que podáis decir a la gente que se acerque a Manolo Vázquez Montalbán, y posiblemente, no me han dicho ni qué título ni nada, pero posiblemente veamos dentro de poco algún trabajo cinematográfico interesante para que las nuevas generaciones puedan conocer los personajes de Manolo Vázquez Montalbán. Y nada más. Simplemente terminar con un apunte gastronómico, claro. El 20 aniversario lo hemos celebrado de varias maneras, con las publicaciones, ¿no? Con el apoyo también a Mundo Obrero para que haga este desde Atrapasueños, que también ha colaborado otros colaboradores de Mundo Obrero en este monográfico. Y en ese monográfico veréis que hemos hecho un trabajo gastronómico. Hemos hecho el menú Carballo y una jornada que se llama Yo soy de Montalbán, que la hemos hecho en Montalbán de Córdoba, un pueblo de Córdoba donde gobierna el PC del año 79, y donde hay pues una riqueza cultural en base al ajo, al aceite, bueno, en fin, un sitio maravilloso. Y ahí hemos hecho un encuentro con un certamen que ganaron son 3 premios, el colectivo fue el segundo y el tercero. El primer premio está publicado en este mono azul, lo va a presentar Gema. ¿No está publicado? Sí. El primer premio, que es Pato en salsa hoisin, de Betty Fong, que es una compañera de Vigo. Doy fe de que el pato está buenísimo, lo comimos en Montalbán, que fue el plato de la noche de los premiados. El segundo era el solomillo, al final, mira qué bien. Sí, el solomillo relleno de naviza y queso con puré de castaña, salsa Robert y picos, que esa es de Lugo, de la gente, el autor del texto literario Carlos Portomeñe, que algunos conocéis, pero la foto es de un fotógrafo profesional, de Carlos, y el texto es de José, y la receta es de Diego López, que es un cocinero de un instituto de Lugo, de cocina. Y el tercero, que es lo que quería terminar, y así termino, fue bastante emotivo porque es de la gente de Mieres, de Izquierda Unida de Mieres. En la entrega de las recetas terminaba un
un jueves, yo creo que estaban enterrando a su alcalde el miércoles, y mandaron el texto antes de que acabara el plazo. Y yo, cuando lo recibí, vi que ironía de Mieres, lo primero que hice fue: coño, me habéis llamado y no hace falta comer tanto, que os dejamos, si queréis participar. No está la cosa para desechar participantes, ¿verdad? No, lo hemos hecho. Y vinieron a la entrega de los premios, porque se llevaron el tercer premio con una... Es que hay que terminar hablando de comida, estamos en homenaje a Manolo Vázquez Montalbán. Hicieron una cosa que le llaman costelo, porque el costelo es la pieza de carbón que se desprende de la mina, de la galería, y que genera mucha muerte, porque es el principal causa de impacto en la cabeza, en fin, de desgracias varias. Y entonces el costelo era, como son de Asturias, pues el interior de patata, de una masa de patata con chorizo a la sidra, todo molido, y para afuera con un trigo, porque es verdad que yo no lo sabía, pero un trigo no maíz. Yo no sabía que en el norte se da tanto el maíz, como soy del sur, pues el maíz no tanto, claro, el maíz donde hay agua. Y allí, como hay tanto maíz también, pues un maíz tostado, carbonizado, con color negro, que hace una cáscara que al final parece un cacho de piedra, de costelo de carbón, y después con una jeringa, es decir, como si fuera un pequeño depósito, le meten una salsita dentro y te lo comes a bocado. Se lo trajeron preparado desde Mieres, se pegaron toda la noche conduciendo y dieron de comer a 60 personas en la jornada. La jornada ha sido un éxito en el sentido de amistad. En cierta manera, la sede del Partido Comunista de Montalbán de Córdoba, si podéis ir y a verla, porque es un monumento a la cooperación, a la solidaridad, porque es una sede enorme, donde se cocina muy bien. Los callos comunistas son los más famosos del pueblo, los de la Isabel. Y ha sido un evento bastante importante desde el punto de vista de vida de partido. Nosotros lo hemos sentido así, la gente que somos militantes del PC, también había gente que no era militante del PC, pero como ha sido una organización hecha a tres bandas, ¿no?, entre organizaciones que estamos por la conmemoración, pues ha sido bastante interesante. Y la gente de Mieres, por eso, como aquí presentamos el certamen, ¿verdad?, que traje el delantal, os lo presenté, os dije participar y tal, vais a tener otra oportunidad de participar, tanto con recetas como yendo al encuentro, porque vamos a hacer en el próximo encuentro, lo más seguro, en Mieres, ¿vale?, que quieren ser anfitriones y por eso fueron allí, para decir que querían llevarse la segunda edición allí. Y ya con eso termino, diciendo que todo esto creo que merece la pena, por seguir compartiendo espacios como lo que compartimos en la fiesta del PC con el menú Carballo, que todavía dice aquí Víctor que se acuerda lo bien que comió, que comimos muy bien, y que seguiremos generando esos espacios de menú Carballo precisamente para generar vida colectiva y poder charlar de literatura, de comida, etc. Muchas gracias. Muy bien. Gema, que se lo ha puesto de edificio Joaquín, que nos ha tenido que ir, creo que a la imprenta por el Mundo Obrero, o sea que está calentito. El Mundo Obrero que todavía no se ha distribuido, pero que nos lo ha traído con el suplemento. Edición de tarde. Sí, está recién salido, vamos, que ha llegado antes que a la distribuidora. Ayer por la mañana me llegó y venía olía todavía a imprenta, ¿no? Entonces, me trajeron a casa unos números pues para poder traerlos aquí, poder compartirlos. Después de Manolo y de Joaquín, pues poco más tengo que decir yo de Vázquez Montalbán. Yo solamente a mí... Vázquez Montalbán me recuerda a unos amigos y me llega a través de unos amigos, ¿no? Uno de ellos es alguien pues muy habitual de esta casa, ¿no?, que no está aquí porque si no me mataría, que es Ángel Cruz, que para mí es pues ha sido un maestro. Entonces era que no fue profesor mío nunca, pero con él compartía con Montalbán pues el oficio de periodista y la afición a la gastronomía. Entonces con Ángel yo le he conocido de hacer seminarios y acabar siempre en los bares históricos donde mejor se tiraban las cañas, etcétera, etcétera, donde se comía. Entonces y una vez coincidí en un ascensor de Mundo Obrero, pues hace 30 años o así, haciendo prácticas en Mundo Obrero con Ángel y con Montalbán, ¿no?
Y bueno, pues lo tengo. Y entonces sí, otra forma por la que me llega es a través de Joaquín, que yo lo agradezco muchísimo. Esto no sería posible si no estuviera aquí Joaquín, ni ese libro, que será dedicado a investigar, recoger y recopilar los artículos de Mundo Obrero, o sea, de Vázquez Montalbán en Mundo Obrero. Si no, ese trabajo no existiría, no los conoceríamos, ¿no? O sea, se habrían quedado ahí aparcados, pero bueno, es fundamental porque como dice, si es que lo han dicho todo, pero como dice Joaquín, muchas veces sale entre la gente, nos hace falta Vázquez Montalbán, es que ¿qué estaría contando? Entonces, como dice Joaquín, es que es muy actual, pues se le puede escuchar, se le puede leer, y gracias al trabajo que ha hecho, pues se le puede leer tan fácilmente como en un libro, porque buscar los artículos es difícil encontrarlos, ¿no? Yo estaba buscando pues alguno, digo, a ver si aparece, ¿no? Entonces ese libro son artículos que empiezan en la clandestinidad, son de la clandestino y no tan clandestino, ¿no? Eso. Empieza a escribir en el 9 de junio del 76 y sigue escribiendo hasta esa columna hasta el 1 de enero del 79. Entonces, bueno, pues para nosotros era una obligación, además de un agradecimiento enorme, poder publicar este trabajo. Tanto hicimos 2 especiales de Mundo Obrero, este es el segundo que hicimos, este es a raíz de este libro. Felipe Alcaraz nos hizo un artículo pues brillante, como lo escribe, que merece la pena leerlo, sobre la obra de Vázquez Montalbán, la novela. La novela, decía que bueno, pues que esta novela se diferencia de la novela policíaca, de la novela que no es ya la historia de buscar pistas, sino que es el contexto social en el que está escrito, ¿no? Cómo da voz a la gente que no tiene voz, ¿no? Cómo entiende la intelectualidad y la cultura no desde los museos, sino desde la calle, desde la experiencia de la gente, desde la vivencia de la gente, ¿no? Y de ahí, bueno, pues los personajes que aparecen en sus obras pues son la gente de la calle, la que no tiene voz, ¿no? También de Ángel, hace poco, pues hace un mes, antes de sacar pues hablamos de Vázquez Montalbán, y él me comentaba que él siempre quería definirse como poeta, ¿no? Porque para él era más importante. Decía, bueno, puede escribir cualquiera, vamos, cualquiera. Él porque escribía así de fácil, porque escribió 9.000 artículos, más todas las obras que ha escrito, ensayo y novela. Bueno, pues en fin, dice Felipe Alcaraz en el libro que era un rompesillones y un revientasillones y un rompemadrugadas, ¿no? Porque tenía una capacidad de escribir, pero la capacidad de reflexión y ese pensamiento crítico, ¿no? Que nos ha ayudado pues a destripar esa realidad en la que nos movíamos. También decía su hijo que bueno, le asombraba la curiosidad, la inmensa curiosidad que tenía, ¿no? Alguien decía que la información sin curiosidad es información, ¿no? Pero la información con hambre de curiosidad pues se convierte en conocimiento, ¿no? Entonces lo digieres y lo puedes transmitir. Bueno, pues esta es la segunda vez, como digo, que hablamos de Vázquez Montalbán, que le dedicamos una portada. Joaquín nos va a enseñar el número anterior. El número anterior fue en febrero del 2020, o sea, fue hace 4 años, no, en mayo del 2020, fue hace unos cuantos años, y fue de ese libro, hablamos de ese libro. Y también Joaquín nos hizo una recopilación de 10 libros, ¿no? De 10 obras de Vázquez Montalbán. Yo ni me acordaba. Pues sí, pues está monográfico bien. Sí, pues está bien recuperarlo. Este monográfico también, bueno, pues es a raíz de Joaquín, ¿no? Esta es la portada que le dedicamos, esta la hizo Javier Parra. Y si pasas, pues vemos había más páginas, ¿no? Pero bueno, estas son las 2 páginas en las que se puede recuperar. Bueno, pues lo podemos volver a subir. Seguro que está subido en el digital, esto, que se puede recuperar si alguien quiere volver a estos artículos, ¿no? Y este número, pues juntamos. Bueno, decir que... ¿Qué pongo? ¿Este último? No, te iba a decir anterior, que era este. Sí, era ese, el que estaba sacando. Sí, lo he puesto en pantalla. Vale. Tratar a lo suyo ahí. Bueno, pues esta es a doble página, ¿no? Entonces hay una antología de los libros de Vázquez Montalbán, seleccionada por Joaquín,
y bueno, pues un artículo hablando de este libro, que es un poco la introducción, la presentación que nos ha hecho, ¿no? Entonces, gracias a la persistencia de Joaquín, pues tuvimos este primer número, y gracias a su persistencia pues hemos disfrutado del certamen gastronómico del que nos viene hablando desde hace mucho tiempo, ¿no? Y que se hizo en la fiesta del PC aquí, que pues eso, me acuerdo perfectamente de lo que comimos, de la olla de donde Josefina se llevaba la comida a la cárcel, a Carabanchel, que la trajeron, la presentó Marcel. Enar presentó el vino de La Rioja que tenía que acompañar a aquellos platos. El vino era bueno, ¿eh? Hubo unas presentaciones muy buenas, y bueno, pues de ahí la historia siguió. Y entonces, bueno, pues le dedicamos, decía Joaquín, no, hay que sacar las recetas, ¿no? Tenemos que sacar las recetas. Y yo decía, a ver, ¿cómo combino las recetas con el libro de las cuestiones marxistas? Claro, hay que sacar un perfil político, literario de Vázquez Montalbán. Entonces digo, bueno, pues siempre te metes en cocina y a ver cómo hacemos esto y cómo se lo transmito al ilustrador. Que nos monte un suplemento con todo esto, ¿no? El certamen gastronómico, el pato de Betty, el costuro de Mieres, la obra de Vázquez Montalbán y está aquí, ¿no? Y las cuestiones marxistas. Entonces, pues hicimos esto. Es muy buena, ¿eh? Hicimos esto, que yo creo que está bastante logrado y que yo creo que a Vázquez Montalbán le gustaría, ¿no? Bueno, es genial. La corbata roja, además, sí. Yo creo que le reconocería, y comiéndose aquí su libro. Y bueno, pues es que lo habéis dicho prácticamente todo. Las recetas, ya que como sí, has contado antes, la puedes comentar, ¿no? Que sí, las recetas, decir que las recetas venían acompañadas. ¿Qué página? Empieza con una introducción, es que es muy larga la de Betty. Se come pues la página 3 y la 4. Vale. Es que prácticamente, porque además como la he referenciado antes, que sí, por lo menos que vean la foto. No solamente nos envía las recetas, sino que las recetas tienen un texto literario, una presentación, la receta, las fotos, y claro, queríamos sacarlo todo, pero no teníamos páginas. Está fenomenal porque, por ejemplo, la autora de la receta ganadora, Betty León, pues saca las páginas de... Esa receta está inspirada en los pájaros de Bangkok. De Bangkok. Entonces habla, bueno, saca un par de páginas del libro en el que habla de esta comida, y luego pues ella la recrea y hace una receta, hace un epílogo y hace una receta, y no solamente hizo una receta, sino que hizo dos. Hizo un flan de huevo al baño María, que cuidado porque no es dulce. Este es un flan, flan chino, salado. El flan chino no es dulce, Sí, no es chino, ¿no? Pero lo que pasa es que, bueno, si vemos, yo me voy al de mi madre, ¿no? al flan de huevo María. Y las dos otras recetas pues lo sentimos, pero no había espacio suficiente para sacarlo, también estaban muy bien trabajadas. La receta de nuestros camaradas de Lugo está basada en la obra de John Matea Kennedy, y la otra pues está basada, la del El Costero, en ¿cuál es la obra? Es que ya no... El asesinato del Comité Central. El asesinato del Comité Central, sí. Entonces es una adaptación de los chorizos a la sidra, pero vamos, una receta complejísima para sacar unas cosas pequeñitas, pero que además de la receta se pueden aprovechar muchas partes sin llegar a estas recetas. O sea, hay cosas que pueden salir adelante. Entonces, bueno, nos metimos tanto con la de Montalbán que a la camarada que hace la página de cine, que trabaja muy bien, Edurne Bisaira, pues le pedimos que este número que lo dedicara también a Vázquez Montalbán. Voy. Que nos sacara el Vázquez Montalbán en el cine. Digo, bueno, pues ya lo vamos a completar, ¿no? En la literatura, en el periodismo, en el libro que ha sacado, en la gastronomía, y bueno, pues cómo ha llegado al cine. Y con esto es con lo que hicimos este especial, ¿no? Entonces, bueno, pues agradecer. Yo decía que a mí Vázquez Montalbán lo relaciono mucho con Joaquín y con Ángel, y con Joaquín porque por esta actividad enorme, este trabajo prolífico que hace Joaquín no escribe. Si le diera por escribir, pues
haría otro trabajo parecido, con la misma capacidad crítica, el sentido de la reflexión, de está todo el día maquinando. Yo creo que su pobre almohada debe estar agotada de ver. Sí. De vez en cuando me habla. Voy a consultar con la almohada. Vamos, la almohada debe estar feliz cada vez que Joaquín sale de gira, porque le vi el otro día. Siempre hay una almohada, siempre. Es que le vi hace una semana o una semana solo o dos, no sé. Estas 2 semanas sí. La Semana Negra aquí en Madrid y luego Sí, en Barcelona. pues estuvimos con la Semana Negra presentando, bueno, pues también está detrás del documental que... Aquí está Adolfo, que es el mucho director, tiempo- sí, y Adolfo. Pablo, que también es el productor también de la peli. Sí, bueno, pues sí, verdad, sí. Bueno, pues ahí detrás de la obra de las armas no borrarán tu sonrisa, sobre la Semana Negra del 77, pues ahí detrás está Joaquín. También estaba Joaquín detrás de... Bueno, estoy detrás, en la producción, moviéndola. Todo siempre en equipo. Es en equipo, Todos porque en si equipo, no sale la mejor. mueves, pues se queda ahí, ¿no? Detrás de lo posible y lo necesario También equipo. también está, detrás de Cernuda, compañero, igual que Adolfo y yo, que últimamente Adolfo. estamos casi siempre juntos, muchas cosas. Están de pareja, de hecho, muchas cosas, pero también está con la música, está con los discos de Pinilla y de mucha más gente, está produciendo. Entonces le digo, Joaquín, ¿en qué estás ahora? Digo, pues imagino que no estará nada porque ya le ha dado tiempo, estará descansando. Y dice, no, pues ahora tengo, y me contó otros 5 proyectos con los que está en marcha, ¿no? Entonces, bueno, pues hemos sacado no solamente Velázquez Montalbán, hemos sacado más suplementos culturales, porque, bueno, pues aprovechando estas sinergias y este trabajo que, bueno, pues alguien lo tiene que hacer. Alguien me decía, bueno, mira, quería decir una cosa para que penséis. Digo, si es que vamos a un ritmo tan rápido que no nos da tiempo a pensar. Vamos sobre la marcha, haciendo. Y bueno, pues gracias a que nos nutrimos y nos alimentamos de gente que piensa, pues podemos hacer este trabajo, que siempre es un trabajo en equipo. Y bueno, pues por mí yo lo dejo aquí. Muy bien. Bueno, yo solo destacar el trabajo que hacen Gema y 3 personas más, que la gente no se le creería lo que hacen tan pocos, lo mucho que hacen. Sobre todo los que estamos acostumbrados, los que hemos estado trabajando en sitios con 200 o 300 personas haciendo. Me imagino que aquí hay mucha gente que tiene cosas que aportar o preguntar o lo que... Te voy a preguntar qué año fue cuando, es que tengo una orientación, pero no lo sé exactamente, cuando Velázquez Montalbán estaba en la cárcel y le pasaba, si no entendió mal, que creo que lo entendió bien, la hija del director de la cárcel era militante del partido del PSUV. No, era de un grupo de izquierda, de donde estaban esta gente. Él no estaba en el PSOE entonces. Es cuando sale, cuando se Bandera. afila. Sí, y en qué época. Creo que es muy interesante saber esta lucha que dice que no se luchaban en el franquismo, se luchaban más de lo que parecía. Me pasa que para enterarte pues tenías que estar muy metido o escuchar Radio Perenaica. Eso es una pregunta. Y la otra, un tema muy interesante, es sobre lo que ha salido ahí en la página sobre el tema de Galíndez. Yo creo que es un trabajo muy interesante, ¿no? Vale, lo primero sencillo, porque el juicio en el 62 y él sale en el 63. Y ten en cuenta que él cuando sale ya contacta con el PSUV, y por eso ya en los años 74, 75, él es un veterano ya del PSUV. Son de las primeras afiliaciones pero entra muy joven. O sea, Manolo, por ejemplo, está en la candidatura del año 79 al Congreso, o 78, perdón, no me acuerdo. Está en la candidatura, no en posición de salida, pero está, siempre está. En lo orgánico, él participa de alguna manera. Otra cosa es que en puestos de salida no esté, porque él tiene una actividad periodística muy intensa y él ya tiene una referencia y llega a un premio Planeta a principios de los 80, o sea que tiene toda una trayectoria
gracias a su buen trabajo y a su buen hacer, y sobre todo porque su compromiso es muy fuerte con donde se metía, en el sentido profesional, digo, no político. Pues entonces daba unos resultados, él vivía de lo que escribía. Era difícil vivir de lo que se escribe, ¿verdad? Él lo consiguió. Lo que sí es verdad que toda esa fase de clandestinidad, él estuvo muy comprometido. Entonces, un veterano ya, en los albores, ya cuando muere Franco, 76-77, él dentro del PSOE es un intelectual reconocido. El papel de los intelectuales, la reflexión que tiene Manolo es desde su propia perspectiva vital. Por eso esa conferencia es magistral. En 5 minutos te describe cómo funciona la intelectualidad de este país. O sea, los vendepatrias, los comepanes, los comemierdas, unidos a los cubanos, es decir, cómo dice, no, la derecha no tiene intelectuales. Los intelectuales están, vamos a definirlos en 3 sectores, y te lo cuenta, ¿no? Y al final dice, pero ahora mismo están convergiendo todos, están todos uniéndose. Y al final te ha dado las claves, que es que el mercado está inundando la posición crítica de la intelectualidad en este país. Es decir, que todo tiene un precio. Y sobre Galíndez, es que ahí hay es una estrategia, es una forma de escribir que transpira entre el ensayo y la novela. A veces no sabemos si está haciendo una biografía novelada o porque hay partes que son, o sea, por ejemplo, en Quinteto de Buenos Aires también pasa lo mismo. A partir de hechos reales del tema de la dictadura de Videla, de la migración española, los gallegos de allá, no sé qué, hay momentos que tú dices, este tío está haciendo un documental, o está haciendo una ficción, pero que tiene una base tan real como que te está enseñando parte de la historia a partir de la literatura. Esa dualidad permanente de su trabajo es lo que ayuda. Después tiene ensayos, ¿no? Sobre Fidel y la llegada del Papa a la Cuba, el propio su Juanate Marcos, esos son ensayos, y después tiene otro tipo de ensayos. Pero la novela esa en la que te cuenta un hecho histórico, que no sabemos si es novela histórica, si es novela negra, es que está ahí mezclando géneros, y al final es pues una obra estupenda como Galíndez, que además tiene unos 3 hijos. Al final, yo creo que es de los literatos más importantes que ha tenido el siglo XX y siglo XXI en este país, y menos conocido internacionalmente. Es curioso. En el arco mediterráneo, evidente, pues la Italia, el influjo, la serie Montalbano, de Cavalieri, todo eso. En Francia un poquito se le conoce. Los ingleses más marxistas conocen a Manolo Vázquez Montalbán por referencia, pero es verdad que no dio el salto cualitativo en el sentido de ser una persona como un José Luis San Pedro, como esas intelectuales que ha tenido este país. Tampoco llegó a viejo, ¿sabes? Que también pasa en este país esas cosas, pero que no dio, a lo mejor no dio tiempo pero sí hizo cosas, que es lo que quería yo referenciar, sí hizo cosas que tienen que ver con una mirada internacional y universal. Él abordó en todas sus novelas casi todo lo que pudiera entender, desde Asia hasta Estados Unidos con Galíndez, hasta el Caribe, hasta Argentina. Él todo lo que ha podido analizar a través de la literatura lo ha hecho. La pena es que el mundo no ha sabido, como Saramago, por ejemplo, que es universal, y al final a lo mejor habla de Aciñaga, que es el pueblo natal, o habla de Lisboa, pero tiene una mirada universal y un componente universal en su literatura también. Y Manolo no ha llegado a ese público, y quizá a lo mejor pueda resultar que en el tiempo pase, pero hay novelas que yo creo que merecen la pena que sean conocidos por el público internacional, más allá de Los mares del sur, que es quizás la más traducida de todas. De todas formas, la producción periodística que tuvo Vázquez Montalbán no la tuvo ninguno de los otros autores, ¿no? Sí. Donde dedicó y todo el legado que nos ha dejado a través de sus artículos. Él empezó siendo periodista de calle, luego fue opinador columnista, luego fue hablando, o sea, fue analizando, pues, el que nos iba analizando un poco la transición, nos iba analizando cómo desde la caída del muro, cómo llegaba... pues las pérdidas de libertades y cómo irrumpió el neoliberalismo con Reagan y Thatcher. Todo esto nos lo iba trayendo. Después hizo libros de entrevistas con Comandante Marcos, etcétera. O sea, él hizo un amplio abanico. Y luego otro aspecto que hemos hablado, pues, sí, también de su militancia, ¿no? Él fue miembro del Comité Central del PSUC y bueno, pues siempre estuvo activo. Creo que su labor fue muy amplia, tocó muchos frentes.
y bueno, pues esa es la trascendencia que nos ha dejado, ¿no? Ese poder de analizar. Y si queréis os leo una cosita que en el primer número, en el que recoge los 60 artículos del Mundo Obrero y algunos de Nuestra Bandera, pues cogemos un articulito que es de la intelectualidad. Entonces, como ha salido aquí en el vídeo y lo hemos hablado, pues si queréis es cortito, pues os lo leo. Me va a costar leerlo porque está reproducido del artículo en el momento, ¿no? Es el compromiso político del escritor. Entonces dice que el escritor, a ver, que tengo que ir ampliando y ampliando. Dice que el intelectual se compromete estéticamente con la belleza de la rebelión, tras una aprensión racional de lo históricamente progresivo y represivo, que el intelectual se compromete científicamente con la opción progresiva, ¿no? Que se compromete estéticamente ante la fealdad de las arbitrariedades del sistema represivo. Pero dice, yo añadiría una motivación de la supervivencia, una motivación más, que es la supervivencia. Es la motivación que afecta sobre todo a escritores y artistas y va más allá de la significación digestiva de la supervivencia. Me refiero a la supervivencia como creatividad. Las posibilidades de creatividad en el seno de la sociedad burguesa y del sistema capitalista están prácticamente agotadas. Un segundito, que tengo que... Dice, desde Proust hasta desde Picasso, la novela y la pintura se limitan a ser continuadas y acumuladas constataciones o especulaciones de una descomposición. El sistema ha engullido vanguardia tras vanguardia hasta llegar a un evidente hastío ante las supuestas provocaciones. El sistema ha llegado a una total indiferencia ante los desafíos culturales que aún compra a regañadientes debido a una inercia ritualista. Tras 60 años de dedicación a reproducir toda gama de descomposiciones del ombligo burgués, el escritor o el artista occidental aparecen aplastados, laminados entre dos barbaries: la sofisticada barbarie de una burguesía que ya no les necesita y la prefabricada barbarie de las masas sometidas a un régimen de cultura de masas teledirigida por el poder. Bueno, pues esta es un poquito la reflexión que acompaña al papel del intelectual. Bueno, Manuel y yo fuimos amigos ya hace bastantes años, pero donde nos conocimos más es que estuvo en San Fernando de Henares, que estábamos gobernando, y estuvo 2 veces, y entonces ya nos conocimos del todo, por las cenas, por la comida, por el ambiente, por su simpatía, por ganarse a la mayoría de los colegios, porque le llevamos a un colegio y a otro para dar conferencias. Y entonces en San Fernando de Henares, que estuvo 2 veces, dice que voy a tener que volver la tercera para sentar panza en plaza, traerlo en plaza. No es una cosa de cosas, porque es que fue una cosa extraordinaria, y es cuando nos conocimos, pues yo creo que de verdad, pero de verdad hasta ser amigos, porque era una cosa tremenda, porque es que fueron 2 veces en 4 días que todo el mundo allí lo recordaba. No sé si habrá venido Goñi, la chica esta que es también aquí del Ateneo, del campo, pero la verdad es que le recordaban en todos los colegios. Y él decía, tengo que volver a la tercera para sentar el pico en plato, una cosa que decía él. La biblioteca de San Fernando se llama Manuel Vázquez Montalbán y está el certamen literario todavía. Bueno, Manuel Vázquez Montalbán, desde entonces. Amigos, y hemos sido amigos pues literalmente todo el tiempo. También por otra razón, es que coincidimos más o menos en la edad y en los meses de verano, y por lo tanto nos teníamos tantas cosas en común que éramos íntimos amigos. Yo lo recuerdo, bueno, no lloro como cuando me pasó con Julián, pero casi igual, porque es que era una cosa extraordinariamente emotivo y extraordinariamente afable y amigo, una cosa francamente. En San Fernando de Henares, porque aquí estamos gobernando, y visitamos, fue 2 veces, dice, yo la tercera vez voy a tener aquí el pico en Flandes. El pico en Flandes. Bueno, y nada más, porque es que le recuerdo yo, pues como con la distancia del tiempo, como a Julián Grimao, igual, nada más. Gracias. Bueno, supongo que todos los que estamos sabemos es Víctor Díaz Cardiel, un histórico
del Partido Ya es que Comunista. tengo muchos años, ¿no? Bueno, Suerte que tienes. ¿Cuál? Suerte que Ah, tienes. no, pero yo hasta los 101 no me conformo. a partir de ahí empiezas a pensarlo. Me conformo hasta los 101. Te estás haciendo mayor, Víctor. Carlos. Lo primero, creo, voy a expresar un sentimiento compartido. Esta conferencia ha sido una verdadera delicia porque es el prototipo de conferencia que a todos nos gusta escuchar. Es decir, no solamente por el conocimiento, sino por el convencimiento, el talante de los tres. Eso lo primero. Bueno, y después, como no sé, en fin, montalbanólogos, habéis mentado, aquí me parece que has citado un reportaje, una pieza muy importante que hizo Vázquez Montalbán en El Primer País sobre información. Y me gustaría preguntarte si ahí había una mención, una participación de una persona muy querida en esta casa, que fue Vicente Román. No, Por cierto, un gran camarada, una gran persona y un gran ignorado por los medios, por gente que debió de aprender mucho, y realmente para mí fue lamentable, más que lamentable, que cuando falleció no hubo ninguna nota necrológica en ningún medio, al menos sí, es una pena, sí. nacional. Fueron unos atributos miserables. Bueno, y después hacer, por favor, espero que no me traicione ahora la memoria, porque bueno, a veces ocurren cosas raras. Reivindicar y sobre todo recomendar una pieza que para mí fue algo más que emotiva. Fue el prólogo al libro de Juana Doña, perdón, querido Eugenio. Creo que era de él, el prólogo. Sí. Perdona, no me he equivocado, porque hay fragmentos que realmente son del prólogo, aparte del libro de Juana Doña, son realmente, sobre todo su visión del mundo, de los comunistas, realmente es algo más entrañable. Es que la dedicación que tenía en su quehacer cotidiano, sobre todo el prólogo de este libro, igual que el de la edición de Lenin de Guerrilla, y como se diga, nunca sabría decirlo, la edición de la biografía de Lenin que salió a finales de los 70, en el calor de un aniversario de Lenin, el prólogo de Vázquez Montalbán merece la pena más que el libro. También tiene prólogos que son estupendos. Confieso que he luchado de Marcelino Camacho. El prólogo es el discurso de honoris causa de la Universidad de Alicante que hizo Vázquez Montalbán, que lo borda en el discurso, lo borda en el prólogo, porque la adapta. Es verdad que era muy exquisito, no se prodigaba en ofrecerse, porque le venían solos, ¿no? También tengo que escribir la biografía de dirigentes comunistas, ¿no? Le tocó, tanto el de Pasionaria, hacerla de una manera muy innovadora y chula, que yo creo que era el mejor legado que nos han dejado de Pasionaria y los 7 enanitos de Vázquez Montalbán, y después también el texto que hizo del histórico del PSUV. Ha hecho de todo y todo lo ha hecho bien, más o menos, ¿no? En el sentido... Después se le ha editado mal, ¿eh? Yo, que ya sabéis que llevo 25 años editando, también he metido la pata como tantos otros, pero se le ha editado bastante mal, y hay veces que se notan ediciones que se han hecho deprisa, sobre todo en la serie Carballo, la edición, cuando estaba editado, que se ve las prisas por el beneficio de la editorial, y se nota, y la calidad del libro, bueno, eso es normal porque era edición de bolsillo y se vendían por cientos de miles, o sea que eso cuando este país leía y encima leía cosas buenas, ¿no? Pero sí es verdad que se ha editado, por ejemplo, hay una edición de debate del libro que hace de la visita de Fidel a Cuba, que es lamentable. O sea, yo en la página 200 y pico dije, madre mía, o sea, ¿cómo se ha podido publicar esto? Y se publicaba porque ya el fenómeno de su marchamo, de su nombre funcionaba, comercialmente hablando, y bueno, y la gente disculpamos incluso las erratas porque queremos leer lo que nos cuenta este tío. Sobre lo primero era, lo segundo te voy a contestar, lo primero era... si aparecía alguna mención a Vicente Román. No, ten en cuenta que esto lo hace en el 62. Él no tiene contacto con Vicente Román.
Él escribe el manual ¿cómo se llama el manual? ¿Lo tienes todo Informe de la información. El informe de información lo escribe sin ningún texto de Vicente Romano. Perdón. Solamente dice lo que publicó, lo que yo he dicho que publicó el País. Si no he escuchado mal. Bueno, sí, ten en cuenta que... En el 76, donde entrevista parece ser a No, gente de referencia... es que lo he debido explicar yo mal. La primera vez que aparece Montalbán en el País, lo digo porque estuve mirando estos días de atrás la hemeroteca la digital, y en el 76 aparece un texto suyo en el marco de un grupo de textos que se conoce, que ha pedido el diario, que lleva el epígrafe los medios de comunicación o la prensa, no sé si es medio de comunicación o la prensa, un año después de la muerte. En ese, uno de los que opina es él, un texto de él, junto a otras, pero no hay ningún texto de Vicente Romano. No, una referencia. No, tampoco. No, pero está claro que lo que tú dices hay que hacerlo. Es un texto muy breve. Lo que estás diciendo con esto es verdad, que Vicente Romano no está en ningún sitio. En la Universidad de Sevilla, algunos profesores amigos nuestros de comunicación, entre ellos Paco Sierra, que es catedrático de comunicación, evidentemente la obra de Vicente Romano la maneja con los estudiantes. Ahora es diputado de Sumar por la provincia de Sevilla. Y me lo he encontrado esta mañana además, está hablando de Manolo, también de Manolo Vázquez Montalbán con él. Paco Sierra, en su caso, en sus clases, evidentemente Vicente Romano entra sí o sí. Otro amigo nuestro, es decir, donde haya gente que haya conocido la obra de Vicente Romano y lo defienda como comunicólogo, como pensador de la información, como todo lo que tú quieras añadirle a Vicente, como filósofo si quieres, porque son memorables todos los trabajos que hizo para la FIM, para la Fundación de Investigaciones Marxistas. Las recopilaciones que hizo en los años 80 sobre temas de comunicación, pues era una eminencia. ¿Por qué? Porque tenía el contacto, porque estaba en la academia y porque podía, era valiente, y lo que pasa es que fue muy valiente en sus últimos años también, no se callaba. Entonces, no sé si viendo lo que hemos visto de Manuel Vázquez Montalbán, del comportamiento de la intelectualidad, porque entendemos que Vicente Romano esté escorado y no esté presente tanto. Yo por mí lo reivindicaría desde ya, o sea, si hace falta volver a leerlo, hay libros que son antológicos de él, que tienen que estar en cualquier librería de cualquier persona que quiera tener un acercamiento a la lucha antifranquista, pero sobre todo al tema del pensamiento crítico, de cómo estructurar el pensamiento crítico, cómo organizar la comunicación. Todas esas reflexiones son enormes. Se murió en soledad, sí, y hubo un vacío que es bastante penoso, pero yo creo que siempre hay momentos también para identificar y sobre todo hacer autocrítica. Vamos. Enlazando con eso, yo no le tuve de profesor, ni a Ángel de la Cruz, yo les he conocido a través del club después, cuando en tercero de periodismo, que me acerqué aquí, que tropecé con el club y he tenido contacto con ellos. Yo a Vicente Romano le agradeceré, mientras viva, la traducción y el prólogo que hizo de un libro que se llama La agonía de la cultura burguesa, de Christopher Caldwell, que es un intelectual británico que murió aquí en el Jarama, en las Brigadas Internacionales, y es un libro, en fin, un libro no fácil de leer, pero en fin, yo creo que solo por eso ya, es decir, hay cosas que justifican ya un quehacer, ¿no? Pues con ese ya ha superado el listón con creces. Perdón. Es que es un libro muy desconocido, entonces por eso lo cito, por si a alguien se le queda. Bueno, pues ya está, ¿no? Venga. Bueno, pues yo, solo por terminar, yo creo que es un libro muy marxista en términos de Grucho y muy Vázquez Montalbán en términos de Carlos Marx. Y yo no me voy a resistir a leer, yo no soy montalbaniano, yo me estoy entrando en Vázquez Montalbán por culpa de Joaquín Recio, y este libro no lo conocía, como otros muchos. Pero al abrirlo y leer un comentario que tiene Vázquez Montalbán a la segunda edición ya me ganó. Y dice, el autor agradece al comentario de Vázquez Montalbán, escrito en la segunda edición. El autor agradece a los críticos el silencio casi total del que rodearon la primera edición de esta obra. Pocas veces los críticos han regalado tan fácilmente el adjetivo maldito a un libro. La obligación del escritor termina proponiendo el aprendizaje de leer en cada uno de sus libros y a partir de ahí empieza una responsabilidad receptora incontrolable. Pero el escritor sabe cuándo se equivoca él y cuándo se equivocan los otros. Esta vez se equivocaron los otros.